Hoy quisimos conversar con un amigo de la casa, con un actual senador de la República proveniente del sindicalismo, del movimiento de defensa del SENA y de la educación pública, luchador por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y reconocido como el detective de los baldíos por sus investigaciones y defensa de las tierras campesinas. Viene hace rato denunciando a Duque. Este man no lo deja a Duque hacer un movimiento sin denunciarlo. Por las tanquetas y las municiones para el ESMAD durante la pandemia, así como por los abusos de los bancos a la ciudadanía. Fue concejal de Cali, representante a la Cámara y ahorita sigue por ahí en el Congreso, senador. Estamos aquí hoy para conversar con Wilson Arias. Wilson, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Aquino. Mucho gusto en saludarte a ti y a toda la audiencia. Ahorita teníamos un poquito el sonido bajito. Estoy, si no lo han notado, gritando para que nos escuchen de la mejor manera. Pero muy contento de estar contigo, Aquino, y con tu público. Muchas gracias. Les cuento al público que hoy tuvimos, en los últimos videos hemos tenido como problemas con internet sospechosos. Hoy tuvimos problemas previos aquí. Antes de empezar estábamos tratando de solucionar los problemas técnicos. Increíble todo lo que pasa acá, que las transmisiones, como las hago siempre, hoy no quisieron funcionar, pero ahí vamos. Wilson, saludando a la gente que está llegando, a Carolina, a Brian, a César, a Andrés, a Larry, a Andrés Felipe, y recordarles que ahorita vamos a tener muchas preguntas para que vamos por fin tratando de solucionar qué es esa vaina de la reforma tributaria. Y empecemos, Wilson, hombre. ¿Qué es la reforma tributaria o como le dice Iván Duque, como alivio presupuestal de no sé qué? Contanos, ¿qué es la reforma tributaria de Iván Duque? La tercera reforma desde que empezó el gobierno. Bueno, la reforma tributaria, como suele ocurrir con Iván Duque y en general con estos gobiernos, pero especialmente el de Duque, que cree tener unos asesores enormes, pero cada vez más sorprendido en fragancia, le pone el nombre contrario a lo que es. La primera fue de financiamiento y desfinanció, la otra de crecimiento y decrecimos, y esta es un programa, dice él, de transferencias sociales, atraco, si la miráramos por sus siglas, y consiste básicamente, teóricamente, tenemos un hueco fiscal, en mi opinión, derivado de los beneficios financieros que le dieron al gran capital. Esto está absolutamente probado. Vengo de un evento con Jorge Garay, les recuerdo que hay un texto impresionante de Jorge Garay reciente, lo recomiendo para que lo lean, donde explica al detalle cómo le dieron regalazos, recuerdan ustedes que lo llamaron regalazos tributarios al sector financiero y al gran capital. En razón de ello se ha creado un hueco fiscal de 14 billones de pesos cada año y probablemente mucho mayor, y los regalazos costaban 14 billones. Y el hueco fiscal es más grande y adicionalmente el gobierno lo ha pretendido atribuir a la pandemia, a la cual realmente no le han dedicado toda esa cuantía que constituye el hueco fiscal. Las sumas de todo eso dicen vamos a tratar de resolverlas, pero como estamos en pandemia y con una caída de la producción nacional y de los indicadores sociales, dice el gobierno lo va a dedicar a redimir al pueblo, pero realmente vamos a ver cómo, casi que en un acto infantil, realmente se presentan como favorables al pueblo lo que no es. Veámoslo por partes. Dice el gobierno que va a recaudar 25.4 billones de pesos. La cuantía es mucho más superior. Realmente viene a reconocer el gobierno recientemente que no eran 24 sino 30 billones. 10.5%, ojo, por recaudo del IVA. 2. 16.8 recaudado a personas naturales y 3 billones de pesos recaudados por personas jurídicas. Eso ahora lo desgloso. Hemos venido a establecer que ya no son ni 25.4 ni 30.3, sino probablemente 34 billones de pesos, en razón a que habían pretendido esconder algo que han llamado redistribución de externalidades ambientales, impuestos verdes que le llaman, pero que afectan también a la población. 1. Sobretasa al consumo de electricidad. Algunos de ustedes no consumen electricidad, probablemente unos muy pocos no la consuman, el grueso de la población lo consume. 2. Un impuesto a todo tipo de vehículos, y bueno, habrán de los populares y de los súper ricos, ni más faltaba. Y 3, a los plaguicidas.
La suma de todo esto da 34 billones de pesos, pero digamos algunas anotaciones al respecto. Uno, que lo que se ha establecido realmente es que para llenar el hueco fiscal deberíamos inmediatamente desmontar los beneficios tributarios que se le han otorgado al gran capital, es decir, especialmente al impuesto al patrimonio, a las ganancias ocasionales, a los ingresos del capital. Y esta reforma, además de estas que he mencionado del IVA, trato de desglosar más para que se comprenda, tiene un componente del IVA que ya es bastante regresivo y de un salarios de 2.5 millones de pesos, uno, y dos, un impuesto a las pensiones de más de 7 millones. Se da un impuesto a los ricos, pero en la suma global de todo, lo que suman el IVA, más las pensiones, más los salarios, contribuyen con un 90% del recaudo esperado de esta reforma y tan solo 3 billones corresponden al impuesto a la tributación a las grandes empresas. Esto es contrario a lo que planteó la Comisión de Expertos Internacionales que el propio gobierno invitó a dedo y que dijeron que había que, primero, eliminar exenciones, segundo, bajar algunos puntos de industria, del IVA, y buscar un sustituto al impuesto de industria y comercio y eliminar el 4 por mil. Esto en general lo que se plantean como reforma, ¿vale? Bueno, me resta decir algo que me parece que es importante porque creo que debe explicársele a la población. Hay expertos que señalan algo que tiene una lógica y que yo quiero tratar de terminar con esto. Hay algo que se llama la trampa de la austeridad. Lo explico de esta manera. Tú tienes una población, empieza a aplicarle impuestos y a no hacer inversión social. Cuando aplicas impuestos y aumentas el recaudo, pero no hay inversión social en la población, lo que ocurre es que se empieza a deprimir la demanda, es decir, la capacidad de compra de la población. Y cuando se reduce la capacidad de compra de la población, la gente no activa el comercio, no activa, por lo tanto, las empresas. Las empresas producen, pero no tienen a quién vender. Y el resultado es que no terminan produciendo y comprándole a otras empresas. Entonces se baja la tributación, se encañengan los productos, botan a trabajadores y el resultado es que al final la gente tiene menos ingreso disponible, hay menos demanda, hay menos capacidad de compra y se profundiza un círculo vicioso en la economía que es absolutamente indeseable. La austeridad del gobierno, que es la recomienda el Fondo Monetario Internacional, se convierte en una trampa para la población en primer lugar, para las empresas en segundo lugar y para los recaudos tributarios. Es decir, al final, en vez de recaudar más, se recauda menos. Wilson, por ahí veíamos en estos días a Carrasquilla, un ministro de la casa, pues que lo queremos mucho, decir que Colombia tenía caja para 6 o 7 semanas, o sea que básicamente el Estado colombiano está quebrado. ¿Eso qué tan cierto es o qué tan falso es? ¿Por qué pasó? ¿Y quién es el culpable de esa vaina? ¿Y cómo salir de esa quebradez en la que se supone que estamos ya, que no tenemos plata? Eso no es cierto. Eso es parcialmente cierto en tanto el hueco fiscal que se ha creado, que habría que explicarlo. Ya lo dije inicialmente. No es verdad que lo haya producido la pandemia, por lo menos en su explicación fundamental. El hueco fiscal ha sido porque le han dado regalos tributarios a Luis Carlos Sarmiento Angulo, Julio Mario Santo Domínguez. Del mismo modo, recuerda tú que cuando hablamos de crear un subsidio a la nómina, que todos aplaudimos, no se lo dieron a los micro, pequeños y medianos empresarios, que constituyen el 90%, el 95% del tejido empresarial y construyen más del 75% del empleo en Colombia, sino que se lo dieron a los súper ricos y entre ellos, ofensivamente, a Luis Carlos Sarmiento Angulo, a Julio Mario Santo Domingo, a la familia Gilinski, a Ardila Lule. De la misma manera y con la misma noción, le dieron esos beneficios tributarios, además con una prédica que es bastante discutible, y es que es la teoría del goteo. Si yo favorezco a quienes acumulan capital,
Esos capitalistas después distribuyen a la sociedad por la vía de una especie de goteo y lo irrigan a la sociedad, y eso es un resultado rotundamente falso en todos los estudios. Con esos criterios, al darle esos beneficios y al no obtener los correspondientes incrementos de productividad, de empleabilidad, de crecimiento de la economía y de redistribución de la riqueza, se ha creado un hueco fiscal enorme que es el que estamos pagando hoy. Ello ha creado problemas muy graves, pero realmente es falso de toda falsedad que no tengan para pagar. La idea es como si a partir de hoy no fueran a recaudar con la DIAN, por ejemplo, pero la DIAN sigue recaudando. Es decir, los ingresos esperados van a seguir llegando. Lo que yo creo que está ocurriendo es que el gobierno está acudiendo a un expediente que a mí me parece que es supremamente desesperado. Asustar a la gente con cifras falsas, y tú ves que cuando le destruimos el argumento al ministro Carrasquilla, ha tenido a bien decir, no, fui malinterpretado, me sacaron de contexto. De paso te digo, eso lo dijo en un evento de la ANIF. Para ir a ese evento de la ANIF, el ministro faltó un debate que yo convoqué en Comisión Cuarta. Nos dejó esperando. Se fue a la ANIF e hizo esas exclamaciones para asustar, no a la ANIF, para asustar a la gente. Si no hacemos la reforma tributaria, vamos a tener problemas muy graves. Pues bien, quiero decir dos cosas. Lo que le respondimos, primero, es que si aprobamos ya la reforma tributaria como usted quiere, los impuestos se van a derivar el año próximo y se pagan en diciembre del 2022. Luego tampoco la reforma remediaría el problema inicial. Y segundo, usted está haciendo abstracción que tenemos ingresos por varios conceptos. Uno de los más importantes es la DIAN, que sigue recaudando. Al final dijo, es que no explicaron bien la segunda parte que yo dije en la reunión de la ANIF, pero como se reúnen a puerta cerrada con los cacaos, pueden manipular la información como bien tengan. Wilson, tú mencionabas ahorita a ciertos personajes muy queridos en Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, el grupo Gilinski, el grupo Aval. Yo no sé si ellos estarán muy preocupados con la reforma tributaria. ¿Vos quién crees, Wilson, que se debería preocupar muy seriamente en este momento con la reforma tributaria? ¿Quién debería decir como, Dios, me van a meter la mano al bolsillo? ¿A quién va a joder esta reforma tributaria? De lo que dije inicialmente se deduce esta muy pertinente pregunta que estás haciendo y que te agradezco que la hagas. Porque cuando pagamos IVA e impuestos indirectos, en lo fundamental hay que decir que lo paga la población por una razón elemental. El IVA lo paga igualmente el que tiene mucho y el que tiene poco, el que tiene bastantes ingresos y patrimonio. Lo pagan por igual. Y como el volumen de los contribuyentes del IVA es muy superior en la base de la pirámide de la estructura social, y los súper ricos son tan poquitos, entonces pocos súper ricos van a pagar lo mismo que aquí. ¿No? Cuando vos vas a comprar la libra de arroz, por más que te esforces por diferenciarte, básicamente es la misma libra de arroz que se come Aquino que Sarmiento Angulo. Y claro, vos puedes tener otros bienes más diferenciados en razón al estrato social, pero en lo fundamental el IVA lo pagamos los de abajo. Y dos, se ha dicho que la clase media, yo estoy de acuerdo, pero quiero hacerte una anotación, digamos, casi técnica. En Colombia, en razón del empobrecimiento generalizado, se tiene como clase media a un sector que está cada vez más diezmado. Se considera clase media vulnerable, clase media baja, clase media media y clase media alta. Y entre los vulnerables se tiene sencillamente un trabajador que tenga un ingreso permanente o cierta estabilidad. Esos sectores van a ser muy golpeados, ofensivamente golpeados. Y finalmente, ¿quién más debe preocuparse? Debe preocuparse el país porque, te digo, estamos pagando un endeudamiento que si tú lo comparas con otros países, en proporción del PIB no es tan alto. Hay países desarrollados cuya deuda en relación con el PIB es del 120%, el de la Colombia frisa el 50%. Pero es que no es lo mismo un país desarrollado endeudado que un país pobre endeudado. Eso pasa lo mismo que cuando se endeuda Aquino y se endeuda un burgués. Cuando Aquino se endeuda,
el peso sobre su ingreso es más grande probablemente que el peso sobre un gran burgués, o lo digo de otra manera. Cuando le quitas el 50% de las ganancias a un rico, no le va a afectar su alimentación. Pero si se lo quitan a Aquino, mañana no desayuna bien. Razón por la cual hay que explicar que lo mismo pasa con los países. El peso es muy grande y termino con esta pregunta tan importante, Aquino. En razón de esto, conocemos el informe de lo que llaman el informe sobre el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional. El FMI hay que decir que tiene conversaciones con todos los países miembros habitualmente. Le hace visitas, habla con las autoridades y cuando hace esa visita regresa y rinde un informe allá en su sede. Ese informe sirve para que tomen las determinaciones el directorio ejecutivo del FMI. ¿Y qué dijo ese informe? Dijo cosas horribles sobre la economía colombiana. Por ejemplo, que nos hemos traspasado algo que llama un proyecto de gestión de la deuda del mediano plazo, en el cual decía que Colombia debería endeudarse el 80% en moneda nacional y el 20% en extranjera, y eso se ha invertido causando graves consecuencias de la economía. Y dos, ha dicho el Fondo Monetario que para resolver nuestros problemas con la deuda vamos a tener que hacernos por razones fiscales, y esta es la explicación de lo que está ocurriendo de fondo. Escúchalo muy bien, esto es muy grave para el país y para el próximo gobierno y para los próximos gobiernos. Nos están dejando la olla raspada y unos compromisos imposibles de cumplir. ¿Cuáles son esos compromisos? Que vamos a ahorrar 80 billones de pesos entre el 2021 y el 2026. Comprometen medio gobierno, pero no solo eso, comprometen el futuro del país. 80 billones de pesos, ahorrando 50 billones en gasto público de salud, educación, vivienda, recreación, y 30 billones por concepto de impuesto. Eso, te digo, debe preocuparnos ya no solamente a los pobres y la clase media, sino al conjunto del país. Wilson, y además porque todos hemos visto las cifras de la falta de atención que ha habido por parte del gobierno a las pequeñas y medianas empresas. ¿Cuántas pequeñas y medianas empresas han quebrado en este país por falta de atención del gobierno nacional? Cuando además no hay auxilios tributarios, cuando además no hay nada. O sea, es una reforma tributaria. ¿A quién va a beneficiar esta reforma tributaria? ¿Solo a los financiadores de las campañas? ¿Solo al grupo Aval, o a quién va a beneficiar esta reforma? Pues va a beneficiar, como hemos mencionado, a los muy poderosos, va a beneficiar a un segmento supremamente pequeño de la sociedad, realmente, como lo hemos dicho en otras oportunidades. Va a afectar al conjunto de la población de las clases medias hacia abajo, y creo que es una notificación muy grave lo que está ocurriendo. Vamos realmente digamos que, como lo hemos mencionado, lo que pensamos es que no solamente se va a afectar, en el fondo este gobierno lo que está haciendo es diferir varios de los principales problemas para las próximas generaciones y para los próximos gobiernos. Creo que esa es, digamos, la amenaza principal que nos angustia aquí, ¿no? Y que tendríamos nosotros para reportarle a la ciudadanía y al pueblo colombiano realmente. Wilson, yo he escuchado estos días a Ivancho y a Carrasquilla diciendo que no hay otra forma, o sea, que la única forma posible es esta reforma tributaria, que no hay ninguna otra forma de salir de la crisis económica. ¿Hay otra forma? O sea, o estamos condenados a que nos suban los impuestos a la canasta familiar, a que nos suban el IVA, a que nos jodan la economía, o habría otra posibilidad para salir de la coyuntura económica. ¿Cómo hacer otra reforma que beneficie a los trabajadores, que beneficie a los pequeños y medianos empresarios? ¿Será que eso es posible? ¿Vos cómo la ves? Yo creo que sí es posible, es perfectamente posible. Entre otras cosas, aprovecho para comentarte, hay varias propuestas por parte de Luis Jorge Garay que te paso a comentar porque me parece que son válidas, muy técnicas. Pero antes que eso, decirte, hemos hecho varias propuestas para atender la pandemia y lo demás. Una, por ejemplo, en razón de los graves impactos que tenemos, podría, por ejemplo, en lugar de reforma tributaria, disponer de las reservas internacionales que tiene Colombia.
se estila, se acostumbra, es una imposición que los países, para poder, digamos, tener un colchón frente a la deuda, esto es una imposición del sector financiero, bueno, y también una previsión frente a tragedias grandes, en fin, debe tener unas reservas internacionales. Colombia tiene unas reservas grandísimas. Podía traer una parte de esas reservas y atender la grave crisis. Pero esto tiene varios problemas. Y es que si tú dispones de esas reservas, entonces el Fondo Monetario dice, pero no tienen cómo respaldar la deuda. Aquino vendió la casa sobre la cual tenía hipotecada. La deuda que tiene Aquino, perdón, no está respaldada. En este caso, en las reservas internacionales. Y dos, le gusta mucho al sector financiero que esa plata esté por allá, en los circuitos internacionales, ganando muy poco, en lugar de estar derivando recursos en Colombia. Podríamos tener otras, no pagar la deuda externa, aplazar la deuda externa, o renegociar la deuda externa. Estoy dando tres modalidades, a mí me gusta más la del no pago. Claro, eso significa tener un gobierno mucho más soberano y patriota, pero que no sea esa, una renegociación que han estado haciendo en otros países, pero como somos de la OCDE, el arribismo económico nos impide acudir a esos mecanismos. Y hay otras alternativas, seguramente varias, que no me voy a extender, pero sí hay alternativas. Aparte de, te quiero decir, 2 o 3 datos. Los gringos nos están dando unas lecciones rarísimas. Primera, Donald Trump hizo política expansiva monetaria, es decir, puso al Banco de la República de allá, al Banco Central, a la Reserva Federal, a financiar el gasto público. Colombia no lo ha querido hacer. Cuando Petro propuso que fuera 40 billones, dijeron no. Antes que Petro le había dicho la Andy, 40 billones en un periodo distinto. Dijeron que no. Bueno, este servidor lo dijo antes que esos dos. El año pasado propuse 100 billones de pesos para todo este año a través del Banco de la República. Le dieron 40 billones de pesos para un periodo más corto a los bancos privados y no le dieron plata a la gente. Yo decía, esa plata a través de un barco de primer piso del Estado colombiano. Hay varias propuestas. Segunda herejía gringa, y más herejía que yo mencione esto. Los gringos están diciendo, Biden acaba de decir, un impuesto a las multinacionales del 21% en todo el mundo. ¿Por qué? Porque fracasó la teoría del goteo. Les perdonamos muchos impuestos y se desfinanciaron los estados. Ahora, ¿qué dicen? Hay que financiar los estados frente a la crisis. ¿Cómo se hace? Con impuestos a las multinacionales. Las Naciones Unidas acaban de decirlo hace 3 horas, Triné. Impuesto a los ricos que se beneficiaron de la pandemia. ¿No los hay? Claro que los hay. Mientras todo el mundo se quiebra, el sector financiero, y no solo él, por ejemplo, las grandes plataformas tecnológicas tienen muchos recursos. Te menciono las ideas como algunas que no son solamente nuestras, para decir que sí hay otras formas de financiación de esta crisis. O sea que Donald Trump y Biden resultaron siendo los castrochavistas. Los que intervienen en la economía, los que generan impuestos a las grandes riquezas, a las multinacionales, todo lo que aquí les parece muy radical, lo hizo Donald Trump y lo está haciendo Biden. Tal cual, querido Aquino, tal cual. Es decir, no lo has podido resumir mejor. Realmente han resultado los gringos y algunos otros países mucho más progresistas que nuestros gobiernos. Wilson, vos has venido denunciando en el Congreso como que el gobierno nacional en pandemia no es que hayan ahorrado plata, o sea, también están, vea, Iván Duque está botando plata a chorros comprando, he visto que has denunciado tanquetas del ESMAD, que has denunciado que se han gastado la plata en una cantidad de cosas que ahorita no son prioritarias y que tanquetas del ESMAD nunca son prioritarias. ¿Cuáles son esos gastos que el gobierno nacional ha tenido en plena pandemia que haga que hoy también haya crisis económica? Pues los gastos son muchos. Algunos, quiero mencionar sobre todo, bueno, pagos de la deuda. Eso es un rubro enorme. Yo expliqué que si tú sumas del presupuesto proyectado para este año y que ya estamos ejecutando, el pago de la deuda, más de 70 billones de pesos. Y eso que difirieron una parte para el próximo gobierno. 2, Policía y Ministerio de Defensa, la suma de todo eso da el 38% del presupuesto de este año. En medio de la pandemia, la ecuación es que le estamos pagando el 38% a los bancos, al ESMAD
al Ejército y al Ministerio de Defensa. De paso, en Colombia, vale la pena que los investigadores, esto es un clic para ellos, se den la tarea de mirar el modo como el gasto de represión y guerra pesa sobre la... Yo le dejo un titular: guerra y deuda, el vínculo. Y agrego, esto se explica por la concepción, bueno, por la concepción ya descubierta, no por mí. Murió mucha gente tratando de denunciar que la doctrina de la seguridad nacional nos sometía a esta gravosa situación. Eso es una parte muy importante. Y dentro de esos rubros, lo que he tratado de hacer es desnudar algunos que me parecen, digamos, dignos de mención porque la gente no suele verlo, pero además porque hay una opacidad enorme y porque ese ímpetu represivo e intimidante del ejército y la policía impide que se pongan sobre la mesa asuntos que se dice. El documento COMPES de reactivación contempla una exclamación que es la que está explicando todo eso. Dice el documento COMPES que hay que fortalecer el pie de fuerza, comillas, frente a los nuevos comportamientos esperados de la ciudadanía post pandemia. ¿Cómo? Otra vez. Aumentar el pie de fuerza, precaviendo, comillas, los nuevos comportamientos ciudadanos, ¿no?, post pandemia. Lo voy a decir de otra manera. Cuando pase la pandemia, la crisis y lo que está ocurriendo, y perdón, un rubro que olvidaba decir yo, todo lo demás hay que tener en cuenta que distrajeron 40 billones de pesos que produjo el Banco de la República, como en los Estados Unidos, pero a diferencia de allá, o mejor, a la colombiana, no para que le dieran a la gente, sino para irrigarlos al sector financiero, porque la versión colombiana es que si le damos mucho al sector financiero, el sector financiero respalda las necesidades de la sociedad. Una mentira de a gritos, pero bueno, la suma de todo eso nos da un problema muy grave. Yo resumo lo que dice el documento COMPES en esa materia, disque de reactivación. Lo que nos notifican es, después de pandemia, frente a la crisis, cuando la gente pide un hospital, no va a haber para el hospital y para la suma de los hospitales que cuestan mucho con nuestro ya menguado presupuesto por todo lo que he explicado, por los beneficios tributarios y lo demás. Y cuando no haya para la salud y la gente salga a pedirlo en la calle, no hay puesto de salud. Ahí es mal. Esa es la conclusión, pero lo mismo para la universidad, lo mismo para la inversión social. No hay plata para... pero es más si hay a la lata. Wilson, ¿por qué será que el gobierno nacional se comporta de esa manera? O sea, tan rápidos para la represión, pero tan lentos para la garantía de derechos. Así Iván Duque, así Álvaro Uribe, así todos los que nos han gobernado. Bueno, pues porque en general hay una especie de choque entre la inversión en la población. Creo que hay asuntos estructurales además que lo explican, ¿no? Es decir, lo que he dicho ahora, la historia del modelo de desarrollo basado en el endeudamiento, ¿sí?, que es como podríamos bautizar este periodo, una estrategia de desarrollo basada en el endeudamiento produce estos efectos. Si aquí no toma la decisión de que los negocios familiares crecen a partir del endeudamiento y no de otras actividades industriales, comerciales y profesionales, o del rebusque, como le quieras llamar, lo que está produciendo en el largo plazo es un efecto similar a este. Esa estrategia del endeudamiento, para que vamos cerrando, tiene esta particularidad. Decía un hombre de MB Al-Azhar, una banca de inversión corrupta, que fue desnudada en Europa y llegó a Colombia, a Ecopetrol, a empresas municipales de Cali, a EPM, a varias. Decía un nombre de ellos, pero también decía, copiando, pierdo el dato de la referencia inicial, pero decía más o menos esto. Decía, cuando una empresa quiebra, cierra y se va. Tú endeudas una empresa al extremo y tienes un peligro. Si le prestas a esa empresa que está quebrando, ella cierra.
quiebra, cierra y se va. Y decía, ese hombre, tal vez llamaba William Cohen. Si no es así, sencillamente, les doy después el dato, decía, las empresas quiebran, cierran y se van, los países quiebran, pero no se van. No sé. Es decir, ¿qué siguen merced, como ocurrió en Grecia, como ocurrió en muchas partes donde el endeudamiento sigue soportándolo. ¿Quién? Pues la población, y tú, dueño de la deuda de un país, le impones lo que sea y sigues exaccionándolo, porque los países no se pueden ir, sobre todo los pobres no se pueden ir. Wilson, en los comentarios en Facebook, Jair Viana nos ha hecho varios comentarios que se traducen un poco en el hecho de que si se les cobra más dinero a las empresas se van del país, comenta, y que eso perjudicaría a los trabajadores y a la economía, y que por eso lo más rentable, plantea, es mantenerle impuestos bajos, y que los derechos, plantea, como la salud, la educación, el trabajo, que se sometan a las leyes del mercado, a las leyes de la oferta y la demanda, para si se puedan o no garantizar. ¿Qué opinar frente a esas argumentaciones? Que es solo muy parcialmente cierto, Capitales golondrinas, algunas actividades pueden seguramente irse. Se lo voy a poner de otra manera. Nuestros países extractivistas, digamos, para diferenciar una primera respuesta, tienen una característica. Cuando Evo dijo, voy a subir los impuestos a las mineras, y yo no estoy recomendando la minería, pero quiero contradecir el argumento. Le dijeron, se van las mineras. Evo dijo, ¿y para dónde sí? Seguramente podría buscar, pero aquí sigue estando los metales preciosos de Bolivia. Somos extractivistas en cuanto a que solamente extraemos materias primas, ni siquiera las transformamos. Pero aún en esas condiciones, Evo dijo, voy a subir los impuestos. Las mineras no se fueron. Probablemente, si en Argentina lo suban también, si le subieron los impuestos a la minera del cobre, tal vez le hagan un bien al país. No solo porque tengan buenos ingresos, sino porque empiezan a condenar el extractivismo. Una forma de salir del extractivismo es elevar los impuestos a ese tipo de industria. Es una forma. Normalmente los países no tienen la capacidad de prohibirlos inmediatamente por 1000 razones que no voy a entrar a detallar. Pero además, no es cierto que en general, y está absolutamente establecido, digamos, se afecte tanto la tasa de ganancia. Hay que buscar, es verdad, la técnica, la teoría, la explicación del tema. Pero eso que te estoy diciendo de las mineras también ocurre con la mano de obra y con otras actividades. Y adicionalmente, creo que aparte de lo tributario, el modelo comprende otras medidas que ya no son solamente tributarias, por ejemplo, de protección de la industria nacional. Creo que hay que sumar e integrar la propuesta tributaria a otras. He dicho de la emisión o de la política monetaria expansiva. Esa medida es importante, pero también tiene que acompañarse de otras. Por ejemplo, cuando el Banco de la República le inyecte plata a la economía, hay que tomar medidas para que ese recurso inyectado no se vaya a las transnacionales. Entonces, habrá que tomar también adicionalmente medidas proteccionistas del mercado interno, se llaman. Y termino con esto. Estas medidas son apenas liberales. Lo voy a decir de otra manera. Estas medidas son burguesas perfectamente, pero funcionan muy adecuadamente para que crezca la economía y especialmente para momentos de crisis. Wilson, en este momento, ¿qué le queda al pueblo? ¿Qué le queda a la sociedad? Porque a veces siento que la gente o que nosotros como sociedad creemos como que no podemos hacer nada, o sea, que la reforma ya pasó o que ya nos aumentaron el IVA, que ya nos encarecieron la canasta familiar. ¿Qué le queda a la sociedad? ¿Cuál es la reacción posible de la sociedad para hacerle frente a la reforma tributaria de Iván Duque, que como usted lo ha explicado, beneficia a muy pocos y a un montón de sectores de la sociedad los perjudica? Bueno, yo creo que la sociedad tendría que tomar varias determinaciones. Una primera que yo recomendaría
Para las próximas, ojo por quién votan. Se nos ha pegado el ojo de Uribe, ¿no? Ojo con el 2022, pero es que uno la puede invertir. Que solo se pegue eso, que no se pegue nada más porque ahorita las motosierras están muy caras. No, para nada, solamente para decir, pues todos estamos como Uribe, pendientes del 2022, él para lo suyo, nosotros para el interés nacional. Entonces yo le diré a la gente, sí, yo me sumo, ojo, para el 2022, sigan votando por los mismos y verá que seguimos en estas. Por estos días todo el mundo quiere parecerse a Biden. Yo la verdad es que tengo bastante reserva frente a Biden, me confieso. Yo no dejo de tener una perspectiva, digamos, de usar un término que olvidó mucha gente, ¿no? Que existe una cosa que se llama imperialismo. Pero bueno, lo digo por la positiva. Para los que no los han preguntado, estoy muy atento a esas determinaciones de Biden, de esas medidas, de esas propuestas. Voten por quien pueda redimir de verdad a la sociedad cambiando de modelo. Y no estoy diciendo que Biden lo cambie completamente, no, para nada. No lo estoy recomendando. Pero estoy diciendo que algunas de las medidas de él perfectamente podríamos asimilarlas y ponerla a la colombiana. Porque no se trata tampoco de ir irrestrictamente. Esto tiene que ir a la colombiana. No hay otra manera de hacerlo. Cuando me preguntan eso, digo a la colombiana. Dos, tengan mucha sabiduría ciudadana sobre estos asuntos públicos y tributarios. Incluyan dentro de sus preocupaciones no solamente los asuntos fiscales de la tributaria, sino también los asuntos monetarios que cada vez tienen más importancia. Hay una teoría interesantísima para estudiar la teoría monetaria moderna que vale la pena que se vuelva un asunto público, no solamente un asunto de especialistas. Hagan sabiduría ciudadana. Tercero, creo que tienen que darle seguimiento a este trámite del Congreso de la República y volverlo un asunto de foro público permanente. En cuanto podamos, la parlamentaria nuestra quiere acompañar esas actividades racionalmente, porque la verdad es que pero queremos, como lo que estás haciendo tú, hacer de público debate sobre el tema. Pero finalmente la que determina la movilización social. Es decir, el 28 está acompañarlos en la calle. ¿Me estás escuchando? El 28 sí, claro. Viene un paro nacional que espero acompañar en la calle. Creo que debe ser muy vigoroso frente a este nuevo paquetazo. Es decir, la movilización sigue siendo la que al final termina respaldando de verdad las transformaciones. Al menos la resistencia al capital, 1, y 2, eventualmente las transformaciones más profundas de la sociedad. Claro, es que Wilson, yo siempre coloco el ejemplo de esta propuesta que hubo en el Congreso de ampliar el periodo de Iván Duque, 2 años más, que se cayó por movilización en redes sociales, porque la gente se rebotó, la gente los boleteó las caras de quienes apoyaban eso y les tocó quitar esa propuesta. O sea, la movilización en las calles y en las redes sí sirve, o sea, es entender el papel de la ciudadanía, que no somos sujetos pasivos, sino que la democracia depende de nosotros y de nosotras. Aquí no es verdad. Podemos poner el ejemplo, ese es un muy buen ejemplo. Podemos poner el ejemplo que más ¿cómo dice? Nos sintoniza el corazón, por lo menos a mí, y que lo menciono solamente por el gusto de decirlo. El 21 de noviembre fue un ejemplo enorme de esto. Ojalá la gente no lo borre de su memoria. Ha quedado instalado en el corazón y en la retina de los colombianos, ciertamente, pero también de América Latina. Los desenlaces sí. En el cono sur son hermosos. Ese feminismo que viene del sur y esas luchas juveniles que están generalizándose, me parece que nos están también augurando un momento. Y podríamos decir también, miren que en estos días no le hemos ganado, pero iban a aprobar alguna medida, ley de fracking, ¿recuerdan? Y los uribistas desertaron. Yo estaba en el Zoom ese, vos vieras ese Zoom. Eso es un horrible, ¿no? De la reunión del Congreso, son 100 y pico de personas ahí apeñuscados en esos cuadritos. Y todo el mundo estaba. Y cuando fueron a votar el fracking, se desaparecieron varios de esos cuadritos y otros decidieron no votar porque no querían la condenación pública frente a un fenómeno tan importante. Y estábamos encerrados.
pero decidieron no votar frente a la reacción pública, aún en redes. Si eso es en redes, ¿cómo será cuando esas almas se ponen en la calle a sintonizarse para marchar? Wilson, la última pregunta. ¿La pregunta para la esperanza o para la desesperanza? ¿Hay otra forma de desarrollo? O sea, ¿hay otra forma de desarrollo nacional que le garantice a la gente sus derechos? O sea, porque finalmente lo que la gente quiere es que pueda tener salud, que pueda tener salarios dignos y trabajos dignos, que pueda tener vivienda, que pueda tener educación, que pueda ser feliz, que se pueda pensionar, que pueda vivir dignamente. ¿Hay otra forma, con base a los recursos que tenemos en Colombia, de desarrollar la economía para garantizarle los derechos sociales y económicos a toda la población? O sea, ¿no estamos condenados o ya estamos llevados del...? Me está viendo la señal. ¿Escuchas? Oh, bueno, se me sí, estaba yendo un poquito ¿me de allá. escuchaste la pregunta? Sí, la escuché. Yo pienso que sí. Sería objeto, pues, como una especie de seminario, ¿no? Porque las hay desde lo que algunos están predicando con mucha insistencia. Yo comparto, digamos que las soluciones deben ser a la medida del nivel de conciencia de la población, porque lo demás es una loquera. Si a mí me preguntaran, yo creo que hay formas de salidas no capitalistas. Yo creo en eso. Yo, con certidumbre. Pero esto no es un asunto de lo que yo piense, es un asunto de cómo me sintonizo con la sociedad. Sí, sí. Entonces, aún dentro de una perspectiva capitalista, hay soluciones muy distintas a las que estamos aplicando. Yo podría decir inclusive que muchos países que nos recomiendan este modelo de desarrollo no se aplican sus propias recetas. Tanto así que hasta Trump hizo una cosa distinta que la del Fondo Monetario nos recomienda a nosotros. Dígame si eso no es doble discurso, dígame si eso no es doble moral, dígame si no les funciona. Bueno, razón de más para decir, ya me está dando como preocupación, la gente va a pensar que yo venía a recomendar a los gringos. Ya me da hasta susto que esa sea la conclusión. Pero no puedo hacer otra cosa. El titular, después aquí no dice, aquí vino Wilson a recomendar el modo de vida gringo y me friega. Pero debo reconocer que por estos días hasta eso está ocurriendo. Y esto ya es decir mucho. Es decir, Wilson, claro que también... No, sí, no, dime. Discúlpame que te interrumpí, Seguín. No, claro que también quiero hacer otro reconocimiento que es más de fondo. No me quiero meter en esos detalles, pero viene la pena dejarlo dicho. Sí, esto es Biden. Sí, esto es la pelea que tiene con Donald Trump. Sí, son imperialismos igual y los van a administrar en función del interés gringo, pero hay distintas maneras de corresponder en estos momentos a ese interés gringo. Fíjate tú, entre Biden y Trump. Pero también tiene que haber un reconocimiento más alto todavía. Amén de esas diferencias, quiero reconocerle a Bernie Sanders, a Alexandria Ocasio, a otros demócratas de izquierda que están pugnando muy fuertemente en un campo teórico, intelectual, conceptual y también en la lucha negra, migrante, popular, femenina y juvenil que también en los Estados Unidos se han dado. De modo que esto también es la resulta de unas batallas populares, democráticas y sociales gringas que permiten la derrota de Trump y una especie de cobro de factura que ojalá fuera mayor y más profundo, pero que por lo pronto nos da esto. No, y es que a nivel económico, Wilson, lo que usted dice se resume en una cosa. Mientras el gobierno colombiano firmaba tratados de libre comercio con el gobierno de Estados Unidos, haciendo que la economía colombiana abriera sus puertas totalmente y sin garantizarle derechos a los campesinos, en Estados Unidos le daban subsidios a los trabajadores agrícolas, a los campesinos para producir y para invadir el país de productos gringos, jodiendo la economía de los campesinos acá. O sea, Estados Unidos es proteccionista a nivel interno y a nivel externo es absolutamente liberalizador. Tiene un doble discurso ahí. Y para despedirme coincido contigo. Ese es el fondo de la pelea con China. Sí, claro. Huawei y las peleas que han tenido es una protección a la China y a la gringa que se confrontan en el plano internacional. Solo que Colombia no tiene la dignidad
ni la capacidad de sus élites para asumir como corresponde el destino y el interés nacional. Aquino, te agradezco mucho. Wilson, despedite con un mensaje para los que nos están viendo. ¿Qué le decís al pueblo colombiano mejor allá desde el Senado de la República? ¿Qué mensaje hay para la sociedad, para los jóvenes, los hombres, las mujeres? ¿Cuál es el mensaje para el pueblo? Bueno, primero de abrazo y de optimismo, porque tal vez sea bueno decirlo. Cuando nos ponen a hablar de estas cosas, pues tenemos que desnudar lo que es el gobierno. Entonces, pues nos toca hablar de estos asuntos. Pero tal vez en otro escenario podemos hablar también de las perspectivas, de las alternativas y de nuestras esperanzas. Estoy muy persuadido de que podemos cambiar el país. No solo en el 2022, también desde la lucha directa. Hay que confiar en las capacidades de lucha de los pueblos. Yo diría, confiemos en la capacidad de lucha de nuestro pueblo, creo que vamos a salir a resistir. Y creo que el 28 va a ser una fecha formidable. Mi mensaje final es, salgan el 28. Vamos a convertir la lucha en una fiesta general y popular. Ya verás que eso es muy rentable. Para que sean las élites del país las que entiendan que el pueblo está despertando y a ver si esta huevonada cambia. Wilson, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por desdoblarnos, por explicarnos de qué se trata la reforma tributaria de Iván Duque y sobre todo por qué deberíamos estar preocupados, parceros. Deberíamos estar preocupados. Preocupémonos, que la preocupación es el primer paso para despertar como sociedad. Muchas gracias a Wilson. Aquí Noticias, periodismo freelance de derecha. Venceremos. Página de gatos que de vez en cuando habla de política para no aburrir. Muchas gracias. Chao. Nos vemos mañana a las 7 de la noche. Chao, venceremos. Gracias, Wilson. Gracias, chao. Wilson Arias, congresista de la República de Colombia, explicándonos la reforma tributaria. ¿En qué se ha gastado el gobierno nacional la plata? ¿Por qué nos quieren meter miedo diciendo que el Estado está quebrado? ¿El Estado está quebrado? ¿Con qué lo curaremos? ¿Con más uribismo? Seguramente no. ¿Qué hacer? Decía Wilson. Es votar en el 2022, pero también es la movilización social. Es el 28 de abril, es el 1 de mayo, es la organización social. ¿Cómo construir otras propuestas económicas? También había algo. No estamos condenados como sociedad a vivir la carencia de derechos que hemos tenido y que tenemos con estos gobiernos. Hay otra forma de hacer economía, hay otra forma de construir economía. Para quienes quieran saber todo esto, conocer la opinión de Wilson Arias y cómo hay otras formas de entender la economía, aquí pueden compartir y pueden volver a ver este video. En las redes nos vemos y en las calles nos vemos. Porque eso de seguirnos quedando callados mientras nos quitan derechos ya pasó de moda. Aquí Noticias, periodismo freelance de derecha, página de gatos, que de vez en cuando habla de política para no aburrirlos. Porque si no nos tomamos la palabra, alguien va a venir a hablar por nosotros. Y tal vez ese alguien no tenga nuestros mismos intereses, sino que defienda sus intereses. Solo el pueblo salva al pueblo. Y aquí estamos. Un besito. Venceremos.